Buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión en línea planeada para hoy, que tiene que ver con el resultado de elaborar documentos técnicos y de usuario del software en construcción. De haber establecido que a la clase de hoy están invitados APSO 10 y APSO 11, y del APSO 10 veo que del APSO 10 no se me ha conectado ningún aprendiz, que los aprendices que están conectados son del APSO 11. Entre ellos están Andrés Aranguren, John Jairo Peggy, Robert Alexander y Luis Orlando Parker Rincón. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, instructor, pero yo soy del Buenas AXO noches, 10, instructor. ¿correcto? Ah, ok, Luis Orlando. Ok, qué pena, Luis Orlando. Sí, sí, Luis Orlando Márquez Rincones del Lazo. Oye, Luis Orlando tenía, bueno, ok, te conectaste en la clase anterior. Sí, sí, en la clase anterior. Bien, Sí, ok, señor. pero perfecto. Entonces, Luis Orlando Márquez de Lazo 10. Bueno, bueno. Entonces, como introducción, antes de empezar a trabajar en materia de la clase, para todos nosotros es sabido que cuando nosotros compramos un producto, cualquiera que este sea, puede ser un celular, un computador, un televisor, una estufa, cualquier producto que compremos, de hecho, hasta un producto textil, una camisa, un pantalón, nos entregan como un manual de uso. Para los celulares nos entregan un manual del celular. Para el computador nos entregan un manual del computador. Para un televisor nos entregan el manual del televisor. Es decir, que el cliente, que el productor o quien construye el producto tiene que garantizarle a quien va a usarlo como una especie de guía para que lo use de la manera correcta y le saque el mayor provecho posible. Ok, eso es un manual de usuario. También, cuando se entregan un producto, nos entregan como una especie de guías de cómo instalarlo. ¿Listo? ¿Qué tipo de corriente necesita? Eso es un manual técnico. ¿Listo? De esa misma forma, como hay un manual de usuario y hay un manual técnico para ese tipo de productos, cuando nosotros construimos un producto software, también es necesario construir esos dos manuales. Y de hecho, otros más. ¿Ok? Entonces la clase del martes que vamos a tener para el ASO 10 y el ASO 11 trata de construir esos manuales. ¿Bien? ¿Es claro lo que digo en la introducción? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Ok, bien. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla y a partir de ello vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces voy al cronograma. Jóvenes, vamos a usar la misma estrategia que vamos a usar con el plan de pruebas. Ya saben que son varias guías, perdón, son varias evidencias, pero al final se entrega el producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a pedir todas las evidencias, sino que voy a pedir la evidencia final que en ella terminan estando condensadas todas las actividades que se hacen durante este proceso. ¿Ok? Bien. Entonces, mira lo que nos piden aquí. La primera evidencia es elabora documentos técnicos y de usuario del software. ¿Listo? Entonces, segunda evidencia, elabora manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software. Tercera evidencia, elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente. ¿Listo? Entonces, sintetizando, vamos a construir un manual técnico y un manual de usuario y un plan de capacitación. ¿Qué es el manual técnico? El manual técnico es describir en un documento cómo se debe instalar el software. Entonces, hay que instalar la base de datos, hay que subir los archivos a no sé dónde. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a probar un software, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Montamos la base de datos. Si vamos a hacer en PHP, la montamos en MySQL. Ok, y los archivos los montamos en htdocs. ¿Listo?
Tenemos que decir, por ejemplo, que la base de datos es MySQL y en qué versión. Y también tenemos que decir en qué versión de PHP estamos trabajando. Y hacer todo el proceso, es decir, y describir todo el proceso que se debe hacer para poder montar el sistema de información. Ese es uno. El otro es coger todas las vistas de nuestro sistema desde que ingresa el cliente y todas las funciones que realiza el sistema. Ese es el manual de usuario. Y el plan de capacitación, es decir, cuándo voy a capacitar, en qué voy a capacitar y cuáles son los recursos que necesito para hacer la capacitación. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Entonces, lo primero dice es, elabora documentos técnicos y de usuario del software. Esta es la evidencia de la actividad 10, la evidencia 1. Vamos a la guía, a ver qué nos dice. Nos dice que es la actividad 10, la evidencia 1. Y dice, elabora documentos técnicos y de usuario del software. Y dice, en esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del programa y especialmente en este componente formativo por medio de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. ¿Listo? Y dice, el manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos. Prerequisitos de instalación del sistema. Frameworks y estándares con los que se construye el sistema. Diagramas de casos de uso del sistema. Modelo, entidad, relación de la base de datos. Diccionario de datos. Script de instalación y diagramas de componente. Bien, dice aquí, se recomienda revisar la guía para la elaboración de manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicada por el Departamento Nacional de Planeación en... Aquí nos dan un enlace para ir a mirar cómo se... O también lo podemos hacer viendo el anexo guía manual técnico. Vamos a la evidencia, vamos allá y miramos a qué es lo que nos están diciendo que podemos hacer. Nos dicen que vamos a la actividad de proyecto 8. Listo. Que vamos a la guía 10. Que vamos a la evidencia, actividad de aprendizaje GA10 22050 1097, actividad de aprendizaje 10. Y que nos vamos a esta evidencia que dice elabora documentos técnicos y de usuario del software. Le damos clic allí, que vengamos aquí y que al darle clic aquí, donde descarga este archivo, que lo abramos y que acá adentro encontramos una guía. ¿Listo? Esta guía del manual técnico. Y que en esta guía nos dicen cómo debemos nosotros construir el manual. ¿Listo? Y esto mismo que está aquí es lo que nos está diciendo la guía
que nosotros debemos ponerle a nuestro manual técnico. ¿Está claro? Entonces pregunto, ¿los diagramas de casos de uso del sistema, ustedes ya lo tienen? ¿Los diagramas de casos de uso? Sí, claro, hizo todo eso lo vimos en la fase de planeación. Ya lo tienen. ¿El modelo de entidad-relación de la base de datos ya lo tienen? También, y el script. También ya los tienen. ¿El diccionario de datos de la base de datos también lo tienen? ¿No lo hicieron? No, instructor, no me suena diccionario de la base de Ok. datos. De pronto, otra terminología. No, De pronto. se llama así, es bastante fácil hacerlo. Les voy a decir que un diccionario de datos. Un diccionario de datos es hacer la descripción de cada uno de los campos de las tablas de nuestra base de datos. Eso es un diccionario de datos. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un diccionario de datos rapidito aquí. Sí, creo que lo hicimos con la profesora Lorena, donde explica cada Cada campo. tabla, sí, sí. Eso, entonces el nombre del campo, el tamaño del campo, la descripción del campo, eso es el diccionario de datos. Sí, sí, Y señor. sí, yo también Hicimos cuando como les... una especie de taller, creo que es una especie de taller. Sí, Hicimos. sí, una plantillita. Una plantillita, una tablita, más o menos así. Aquí tiene como que el nombre del campo, así. Nombre de campo. Sí, nombre de campo, creo que es así. Sí, nombre de campo, y aquí va el tamaño. Aquí va el tipo de dato. Aquí va el tamaño de dato, tamaño del dato, tamaño del dato. Aquí va la descripción del dato. Esa es una, Sí, instructor, esa la vimos hace como 2 meses con la profesora Lorena. ajá, la descripción de la descripción y eso. Entonces aquí ponemos el nombre del campo, por ejemplo, se llamaba, y aquí iba, pues, ponía, por ejemplo, el nombre de la tabla. Entonces la tabla, por ejemplo, era estudiantes. Vamos a decir que la tabla es producto, por ejemplo, la tabla producto. Este es el diseño de datos de la tabla producto. Entonces, vamos a poner que es tabla producto, base de datos, voy a poner aquí almacén roba todo, por ejemplo. Supongamos que ese es el nombre del almacén roba todo. Este es un nombre ficticio, ¿no? Almacén roba todo de la base de datos, sí. Sí, sí. Roba todo, un precio, vamos a ver, almacén, precio caro. Suena bacano. Precio alto. Ajá, entonces este es el nombre de la base de datos. ¿Por qué es? Para ese almacén. Almacén precio alto. Entonces tiene una tabla que se llama producto. Entonces nombre de campo. Entonces vamos a poner ahí que se llama, por ejemplo, código coproducto. Entonces aquí tipo de datos, entonces vamos a decir que es entero. ¿Listo? El tamaño es, aquí es autoincrementable. Aquí no hay, aquí no iría, ¿no? Porque el autoincrementable es tamaño. Iría, vamos a ver que es, voy a ponerlo aquí entre comillas. Si quiero aquí, si no lo pongo, acá le pongo otro nombre que llama observación, si quiero, lo pongo aquí en descripción. Aquí le pongo código de cada producto, es incrementable, es auto incrementable. Por ejemplo, ya que viene, por ejemplo, nombre de producto. Nombre de producto.
Aquí pongo tipo de datos de varchar, por ejemplo. Varchar. Tamaño del dato, entonces vamos a decir que el nombre del producto es de 50 caracteres. Y aquí descripción. Es el nombre del producto, es el nombre con el cual se identifica el producto. Y así. Listo, entonces esto es una. Entonces, aquí para la tabla productos. Si tuviera otra tabla de la base de datos almacén precio alto, que fuera trabajadores, haría lo mismo. Listo, y otro que dijera, por ejemplo, proveedores. Entonces, aquí lo voy haciendo. Esto se llama diccionario de datos. ¿Está claro? Sí, doctor. La descripción de cada tabla, de cada componente. Ajá, de cada tabla. ¿Listo? De cada tabla y digamos, la descripción de La cada descripción. campo de cada tabla. ¿Listo? Hay unos diccionarios de datos que son más amplios, unos que tienen por aquí restricción, unos que son más cortos, pero eso es un diccionario de datos. ¿Listo? Hay que tener aquí. ¿Qué más dice que debe tener? Listo. Bien. Aquí me habla que debe tener los scripts de instalación. Scripts de instalación. Los scripts de instalación, los scripts que no sé aquí por qué, vamos a ver aquí que llaman instalación. Yo leo una cosa aquí. Los scripts de instalación podrían ser, no sé, el código. Y en la base de datos sería el de MariaDB, doctor, el que genera. Sí, ajá, sí, sería como los scripts, pero me parece que no. Pero yo miro a ver. Dice que es que escribe para carga inicial de datos si aplica. Escribe de instalación de base de datos. Ajá. Bueno, entonces, sigamos. Aquí dice scripts de instalación. Bueno. Esto, script de instalación. Bueno, ahí sería el script de la base de datos. Pero creo que script de instalación me parece que debería. Es como para instalarlo en el computador final, en la máquina final. Sí, en el sistema. Sí. Es que yo, o sea, ahí para mí serían los, digamos, como es que eso depende del tipo el tipo de software que sea. Si es un software web, serían las carpetas de los, las carpetas de los, De las los carpetas, archivos. sí, de los Del archivo. archivos. Ah, las carpetas de los archivos. Por ejemplo, aquí yo tengo las SACOM, yo tengo varias versiones, ¿no? Como aquí serían estos archivos, las clases, las configuraciones, todos estos archivos serían la instalación. Si yo tendría que llevar todos estos archivos al servidor donde lo quiero instalar e instalar la base de datos en el servidor de base de datos. Si fuera un. Como decir, cuando uno va a crear un archivo HTML No, en dice, por ejemplo, aquí yo tengo, digamos, yo tengo estos archivos, ¿no? Pero yo para poderlo correr, yo lo tengo por acá en htdocs. Yo tengo acá dentro del servidor de SAM, lo meto acá en el servidor, y acá es que yo tengo los archivos. Esto acá es que me permite correrlos. Entonces, para yo poder instalar esto, para que me corra aquí, me corra de forma local, yo tengo que traer la carpeta con todos los archivos, montarlos en mi servidor y luego ir a la base de datos e instalar la base de datos. Y así ahí yo ya puedo usar la aplicación. Si yo agrego aquí, si yo meto todos estos datos y le doy crear, se me crea
O sea, se crea el usuario, pues se crea la persona que yo haya... Esa sería la derecha para lo que está explicando, sino que como que les quedó mal escrito el script, porque uno lo no, que entiende por script es, pues, lo código. que nosotros, el código, sí. Sí, código sí lo que uno considera script. Esto, pero uno también puede montar, por ejemplo, una base de datos a partir de un script, ¿no? Yo la puedo montar a partir de un script. Bueno, listo. Correcto. Entonces, sí, yo lo puedo montar a partir de un script. Bueno, pero entonces no hay problema. Aquí dice que los scripts de instalación. Ok. Miremos acá, dice que los scripts de instalación de los componentes de software, script de carga de datos, paso a paso. Bueno, listo. Aquí donde dice scripts, ustedes pueden colocar el script de la base de datos y también pueden colocar, yo les sugeriría que allí pusieran la descripción de cómo instalar la aplicación, es decir, cómo se instala la aplicación web. ¿Sí, sí, claro? Ya saben ustedes que una aplicación web, si yo la voy a instalar para hacerle pruebas, yo tengo que montar o llevar toda la carpeta del software a la carpeta HTTPdocs del SAM y luego subir, cargar la base de datos al PHP MyAdmin. ¿Listo? Sí, señor. El PHP MyAdmin. ¿Cómo yo lo hago? Yo, PHP mañana. vamos a suponer que yo tengo, vamos a decir que yo aquí tengo, Claro, para que no haya conflicto y la base de datos la reconozca y sí, puedo, pueda manipularla desde... vale, pero, digamos, aquí tengo SACOM. Yo aquí tengo este SACOM. Las versiones de una aplicación. Esta que está acá. De SACOM está. SACOM. Este SACOM. Este SACOM. ¿Se ven aquí? SACOM. SACOM. Estos son los archivos. Entonces yo lo que haría sería copiar una versión de esta, llevarla a htdocs, coger y crear la base de datos en PHP Miami. Acá está SACOM. La base. Perdón. Bueno, este lo hace de SACOM. Estas son las bases. Estas son las tablas. Estas son las tablas. ¿Listo? Pues no voy a complicar con eso, ¿bien? Eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Prerequisito de instalación del sistema. Aquí hay que describir cuáles son las características de hardware que debe tener el sistema para poder estar instalado. De hardware, ¿no? Luego Sí, la también RAM, la mínima de RAM, el la, procesador mínimo. disco duro, todo ese tipo de eso. Sí. Ajá. Y también los prerequisitos de software. ¿Ok? Que debe tener, por ejemplo,
debe tener... Las versiones mínimas de los lenguajes de programación que se van a utilizar. Por ejemplo, tendría que tener el prerequisito del sistema. Debe tener un sistema operativo en el cual corra todo. Puede ser Windows, en el que ustedes definan Windows, Linux, lo principal. Luego debe tener, a manera de ejemplo, si es un servidor local, si la aplicación es web, debe tener un servidor Apache. Debe tener un servidor para base de datos. ¿Listo? O sea que debe tener un servidor Apache y un servidor de base de datos. Claro, todo eso está dentro de SAM, ¿no? Pero usted tiene que definir específicamente qué es lo que debe tener instalado. O sea, no pueden decir, no, que debe tener SAM, no, debe tener, dice, pueden decir, debe tener digamos, el paquete de SAM en el cual esté el servidor Apache y la versión de Apache y la base de datos MySQL y la versión de MySQL. Porque sin estas dos cosas no podrían probar la aplicación web. ¿Sí o no que no? Tiene que ser específico al detallar. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ese es el manual técnico. Ya tienen diagramas de casos de uso, ya tienen modelo de entidad de relación de la base de datos, ya tienen diccionario de datos, ya tienen diagrama de componentes, también pues deberían de tenerlo. Si no tienen diagrama de componentes, deben tener al menos los diagramas de clases. ¿Listo? Bueno, eso ya lo tiene. Ese diagrama de clase ya lo tenemos. Sí, claro. Lo tiene, listo. Los prerequisitos del sistema, ya se los acabo de decir qué es lo que tiene que decir allí. Y ese prerequisito del sistema del hardware también ya lo tenemos. Ajá. Del hardware. Y del software, pues sí, ya lo tendríamos que, creo que también están. Sí, o sea, pues serían, deben tener actualizarlo. Windows. Sí, deben tener Windows, no sé, ¿en qué versión? A partir de la versión 7, a partir de la versión, bueno, ustedes miran a partir de qué versión. ¿Listo? Debe tener Windows, Microsoft Windows de mínimo la versión 7, debe tener un servidor web, ¿listo? En este caso Apache, colocan Apache y colocan la versión de Apache. ¿Listo? Sí, señor. Y también debe tener un servidor de bases de datos, en este caso pues MySQL, que es el mismo MariaDB. Y dicen la versión que tiene, ¿no? La versión. La versión aquí. Aquí o se ve en AMI, no es. Sí, en AMI sí la versión, vamos a ver. Versión. No sé si la versión aquí. Nunca me va por buscarlo. Nunca vamos a buscar la versión. Bueno, ustedes la yo creo que está esa en la MySQL, no, en la otra. Por aquí en config, en Stan Shell, en Hell, en Team Service. Notificada, Service. Confía. Por aquí no puede la versión. Allí. Y por la password. Server Yuan. SQL por nos está toda la información del cuerpo. ¿Cómo ver la versión? ¿Cómo ver la versión de
de Apache en SAM. Apache versión en español. Hombre, en inglés. Como la versión de PHP de SAM. No, aquí, o sea, hay muchas formas de ustedes le buscan como la versión de Apache de paso a paso. Con la versión de Apache, pues, claro, vale, Apache puede dice, por ejemplo, host para search, Por medio de la consola también se puede ver. se hace en la consola. A ver cómo vemos la versión. ¿Cómo vemos la versión? Vamos a ver. Shell. Entonces vamos a ver el MySQL. MySQL, luego ¿recuerdan? Me acuerdo. ¡Espere! No sé. Se me fue. Usuario root. H local host usuario root. Aquí está. Y aquí está la versión 10.4.32. Ok. Y así es la versión. ¿Está claro? Bueno, entonces, ustedes tienen que revisar, tienen que mirar cómo ven en la versión de cada uno de los elementos que necesiten en su aplicación. Entonces, así es la versión de MariaDB que están utilizando. La versión de MariaDB, la que tengo yo, ¿no? 10.4.32. Bien. Entonces, continúo por aquí. Eso sería. Aquí sería en cuanto a prerequisitos. Si ustedes han utilizado frameworks, aquí describen el framework. Si han utilizado, si utilizaron Bootstrap como framework para CSS, si utilizaron Laravel como framework de lo que hayan utilizado. Aquí también lo describen. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tener el manual. El manual técnico. Los estándares con los que construyó el sistema, también los que están ahí de triple E. No, por ejemplo, ahí, por ejemplo, si te piden un estándar, por ejemplo, puedes poner que tú construiste el sistema utilizando el patrón de diseño modelo vista controlador. ¿Listo? Ok, hace referencia a eso, como al patrón de diseño que utilizaste. Si es cliente servidor, si usaste el patrón de diseño modelo vista controlador, ahí lo describes. Entonces, ese sería el manual de instalación. ¿Listo? Esa es la primera evidencia que ustedes deben construir. Esto lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ustedes ya tienen casi toda esta información. Tienen modelo de entidad de relación, diccionario de datos, diagrama de componentes, diagrama de casos de uso. Prerequisitos de instalación también ya lo tienen, porque ustedes ya saben qué elementos de tipo software y hardware debe tener el sistema.
Ok, aquí de pronto lo que les pondría poquito serían los scripts de instalación. Pero por Script de ejemplo, instalación. por ejemplo, el script de la base de datos, ustedes lo pueden descargar, ustedes ya lo tienen. Porque cuando en la base de datos se los pidieron. Ustedes Sí, saben que, instructor. ajá, Igual por MariaDB también se puede importar. O se puede hacer claro, la inversa. En Memory Engineer también se saca la tabla de entidad relación y se bota la inversa y se saca el script. sí, claro, con MySQL Workbench, dándole Sí, forward señor. engineering. Ajá. Listo, entonces esta sería la primera evidencia que tiene que construir. Entonces, esta sería para el manual técnico. Este sería esta primera evidencia. Pero ustedes tienen este manual, ustedes tienen acceso a este recurso para poder afianzar conceptos. Esto lo encuentran a la plataforma, ¿listo? En el material de formación. Aquí dentro de la actividad de proyecto 8, en la actividad de proyecto 8, se van hasta la guía 10, ¿listo? Y aquí la actividad de proyecto, la guía 10 es de la actividad de proyecto 10, es de la actividad de proyecto 8. Aquí en la actividad de proyecto 8 encuentran el material de formación y buscan el material de formación y aquí en la guía le dicen que deben consultar. Dicen que deben consultar el material de formación que dice actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación. Y eso me hace referencia a este. Actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación. Está aquí. Y este material, al darles, a ustedes darle clic aquí, lo llevan hasta este documento. Y aquí en este documento, ustedes encuentran, vamos a decirlo que una, una información que les permite de manera más fácil entender de lo que estamos hablando. ¿Listo? Aquí les hablan de lo que es un manual técnico. Y esto de manuales técnicos no es algo inventado por el SENA, sino que es algo que se debe entregar. De hecho, ya el Estado colombiano lo puso como norma. No vamos a decir ley porque la ley es de obligatorio cumplimiento. Ya dice, según el Como Ministerio, las TIC 2018. 2018 dice. En un manual técnico dice que los manuales técnicos debe estar plasmada toda la información del proyecto de software con una descripción bien detallada sobre las características técnicas y físicas de cada elemento. Este manual va dirigido al administrador del sistema y a otros ingenieros para que puedan hacer un respectivo mantenimiento en caso de ser necesario y que este manual deben contener como mínimo unos elementos que ellos van relacionando aquí. Dice que debe tener el nombre del sistema completo, una sigla, pues si se ha definido una sigla para nombrarlo, la descripción del sistema, la descripción del sistema ustedes la tienen por todas partes, ¿no? En el SRS, sí, en el SRS la tienen. Esto es descripción funcional del sistema y los servicios que presta, la versión del sistema, sabemos que cuando hacemos un sistema por primera vez, la versión 1.0, ¿no? De ahí en adelante. Sí, señor. Luego dice que la categoría, esto de categoría hace referencia más que todo, pero para cuando el sistema es para gestionar algún proceso
o alguna sesión o algún departamento del Estado, ¿no? Pero como no es del Eso es para Estado, la función pública. ajá, para la función pública. Entonces tiene que ser el sistema misional de apoyo digital, etcétera. Pero para ustedes, digamos que esta categoría pues no aplicaría. El fabricante, o sea, el fabricante fue el nombre de la empresa que lo construyó, de la persona que lo construyó, con toda la información de este. La fecha que vence el soporte, ya sabemos que cuando entregamos un software lo entregamos con garantía. Con ¿Listo? garantía de un día. ¿Qué era como garantía de 6 meses? Y que 6 meses para a ver si el cliente le encuentra fallas. ¿Listo? Y muchas veces también el soporte se contrata, ¿no? El soporte se contrata. El sistema operativo en el cual corre. El sistema operativo si corre en Windows, si corre en Linux, bueno. El lenguaje de programación en el cual fue desarrollado. ¿Listo? La plataforma de base de datos. Y la documentación técnica y funcional, ¿no? Ahí está todo prácticamente. Ajá. La documentación técnica y funcional, de hecho, el manual técnico hace parte de esta documentación técnica, ¿no? Realmente, el manual técnico hace parte de esta documentación. El manual de usuario hace parte de esta documentación. ¿Listo? O sea que este es un documento que dentro de él encierra los otros documentos. Por eso aquí están escritos para estudiarlo. Luego viene la arquitectura tecnológica, que es lo que hablábamos de hace poco. Si es cliente aquí, si es cliente servidor, si es una aplicación móvil, si está en la nube, etcétera. Especificar en dónde qué construyó y Sí, dónde lo construyó. exactamente. Eso es para el Estado, ¿no? Este material que está aquí es un material de estudio. ¿Listo? La evidencia que o sea, este material es para que ustedes sepan que el Estado pide. ¿Listo? Pero Para lo que apoyarnos. para apoyarse, sí, pero lo que la guía solicita que debe tener la evidencia en lo que yo les expliqué. Los 7 punticos que están ahí. Ah, El framework, lo del script. sí, usted ya, de hecho, la mayor parte de esa información ya la tienen. Casi toda la información que les piden allí, ustedes ya deberían de tenerla. Ya la tienen, yo creería. ¿Sí o no? Que nos Sí, escribe, base de datos. sí, la mayoría ya porque como eso se planificó en la fase de planeación, Uh-huh. ya la mayoría se construyeron las historias de usuario, los casos de uso, todo para la construcción a futuro. Eso, Ya ustedes solo hay como un punto, 2 puntos que se hacen ya ahorita en el punto que vamos en la fase de ejecución. exactamente. Eso es lo que hay que hacer, ¿listo? O sea, por ahora lo voy a dejar aquí. O sea, es decir, vamos a llegar hasta ahí. Porque ya luego seguiría, que es la evidencia que sigue, pero esa la trabajamos la próxima semana. Allá vendría el manual de usuario. Y el manual de usuario, pues sí es fácil entender qué es, ¿no? El manual de usuario es una guía para usar el sistema. El usuario Y la usa. eso es prácticamente es como cuando nosotros estamos exponiendo el proyecto a los profesores, explicarles cómo se maneja. Exactamente. Pero entonces aquí hay que explicarlo desde que. Aquí tengo un ejemplo del manual de usuario de SACOM. Aquí está el Desde que, manual de sí. usuario. Sí, aquí está el manual de usuario. O sea, del mismo que les envié ayer el plan de pruebas, aquí tengo el manual. Tengo un manual para ese. Digamos, ese lo hice para la próxima clase. Para la próxima clase espero que me traigan el manual técnico avanzadito, ¿no? Que prácticamente es ir a recoger de las series y plasmarlas en una. Y solamente quedan faltando pocas cosas. Va a tratar Tenemos, de tenerlo listo para socializarlo en clases y todo. eso en la A próxima clase. A ver qué tal te va. Este es el manual de usuario de lo que les envié ayer, el plan de SACOM. Este es el manual de usuario. Este es SACOM, bueno, ya no lo usaron de ese.
Manual del sistema. Manual de sistema. Ese ya es para la próxima, ya estoy para la tercera clase. Pero igual ya se lo voy a mostrar con un ejemplo, ¿no? Y aquí en el material. Es el de la fundación. El de la fundación. Ajá. Aquí en el manual, aquí en este material de formación, acá ya les explican que un manual de usuario. Acá ya lo que sigue es manuales de usuario. Y dice, el documento que facilita a las personas utilizar un software de manera sencilla y clara, además de brindar acceso a todas las funcionalidades que este posee. La documentación técnica es muy importante en el ciclo de vida de los sistemas de información, además de ser un entregable obligatorio por parte de los programadores. Ya que es obligatorio tener un manual de usuario. Y aquí dice lo que debe tener el manual, más o menos, debe tener introducción, un cuerpo, o sea, el cuerpo es el, digamos, de todo lo que lleva el manual, el glosario, la conclusión, la recomendación y los datos de los desarrolladores, los contactos de las personas que lo desarrollan. ¿Listo? Y yo aquí tengo uno, el de... Sí, ese es. ¿Listo? Aquí está el manual. El manual tiene el contenido, tiene el contexto del sistema, tiene el objetivo del manual, las convenciones, tiene el cómo se ve el puntero, tiene la introducción, tiene las especificaciones técnicas del cliente. El cliente es el cargador de especificaciones técnicas de un cliente es referente a cuáles son las características físicas y de software que debe tener el, el computador o la estación de servicio que va a utilizar que puede utilizar la persona que va a utilizar el sistema. Claro, aquí en el manual de usuario cuando me hablan de especificaciones técnicas del cliente, me están hablando de las especificaciones técnicas que debe tener el computador que va a utilizar la persona que utilice el software. Las ¿Okay? características mínimas para que lo pueda correr. Exactamente, tanto de físicas como de software. Y aquí ya viene todo el paso a paso del aplicativo, cómo se inicia sesión, qué debe escribir, qué pasa cuando olvida su contraseña, cuál es la página principal, o sea, un manual de usuario. ¿Listo? Listo, con una explicación. Ese es un manual de usuario. ¿Listo? O sea, es utilizar todas las funcionalidades del sistema, escribirlas para que alguien las pueda utilizar con todas sus mensajes de error, etcétera, etcétera. Eso es un manual de usuario. ¿Sí lo ven? Aquí me dice que debo utilizar, me escribe los botones. Ese es un manual de usuario. Cada vez que avanza uno en la carrera, los documentos se vuelven más nutridos. Claro, se vuelve más potente, Sí. obviamente. Se vuelve más potente. ¿Listo? Y ese es el manual de usuario. ¿Listo? Ese es el manual de usuario. Al final del glosario, este es el manual de usuario. Cuando me hagan el manual técnico, entonces van a explicar el manual de usuario y yo le enviaría este para que usted se vaya a enviar. ¿Listo? Pero ese manual de usuario, pues obviamente que tienen que realizarlo, pues tengan el sistema, que tengan el sistema avanzado, porque tiene que ser el manual del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas hasta ahora? De mi parte, no, señor. Está claro. Yo Jairo, ok, ok. No, Yo instructor, Jairo, muy claro hasta el momento todo. Luis Orlando, Márquez Rincón. ¿Hay preguntas?
Instructor, ¿usted nos va a compartir un modelo genérico ¿De qué? ¿Del manual técnico? del manual de usuario? Sí, El claro. manual de... Sí, el manual de usuario, sí, claro. De hecho, este que es un manual funcional. Se lo voy o sea, del mismo que les envié el plan de pruebas, ese mismo les envía el manual de usuario. Ok, instructor, gracias. Ese mismo. Sino que se lo envío cuando ya expliquemos el manual de usuario, ¿no? Porque ahorita mismo está aplicando el manual técnico. ¿Okay? Sí, para no mezclarlo y no confundirnos tanto. Exactamente. El manual técnico, si ustedes lo pueden, la próxima clase me pueden traer avances, porque ustedes tienen casi todos los elementos que les solicitan. Ustedes tienen casi todos los elementos que les solicitan. Según la carrera ya deberíamos tener la mayoría. Sí, claro, Y no, sí, no. Sí, del manual técnico ustedes tienen la mayoría de cosas, tienen diagrama de caso de uso, los tienen hace rato. El modelo de relación los tienen también. El diccionario de datos, pues es de la base de datos, también deben de tener. El diagrama de componentes, puedes poner el diagrama de componentes, que también deben de tenerlos. También la historia de del hecho, usuario. creo que el diagrama de componentes hasta yo mismo se lo expliqué. O el diagrama de Sí, clases, los dos tienen. igual, el diagrama de clases y también nos explicó el caso de uso que lo hicimos en día. Ajá, exactamente. Sí, eso no. Ok. Y el script de instalación, el script de la base de datos, lo bajan de Forward Engineer, lo bajan de MySQL. Sí, Si tiene convertimos todavía su modelo. la entidad relación a script. Ajá, claro, ustedes tienen el modelo lógico lo tienen en MySQL Workbench y de ahí lo pueden volver a escribir. De la base de datos pues, al menos. Y de los scripts de instalación, pues yo creo que todavía no los tendrían. Pues. Los scripts de, digamos, las carpetas de la aplicación web que están construyendo todavía no la tendrían porque todavía pues no la han No, terminado. hasta ahora estamos haciendo, apenas vamos, el miércoles nos van a dar la clase de la fusión del backend con el frontend y la base de datos. Ah, la integración. La integración, sí, ¿Quién, señor. quién se lo va a dar? ¿Hernando o Sanito? Hernando. Nos Ah, dijo que le lleváramos para el día miércoles el frontend, la aplicación ya, el software, la parte sí. del frontend, para hacer la integración con el backend y la base de datos. Ah, bueno, no, sabes. Listo, entonces, pues de parte mía, eso es lo que tenía para presentarles hoy. Primeramente, pues ese manual de usuario, ¿no? Ese manual técnico. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, espero que me traigan, según lo que ya tenemos, lo que ya tienen ustedes construido, pues ya deben traer un avance. Ya pueden traer ya tienen que traer el avance. Obviamente, pues que ya saben que eso tienen que hacerlo como una introducción, una portada, tienen que colocar en la portada el nombre del sistema de información, o sea, toda una estructura, un documento, pues. Con las normas APA. Sí, Sí, ajá, sí. pues, eso es lo que tienen que. Para la próxima clase, te me trae el avance de ese manual técnico. ¿Está? Hola, soy claro en Sí, señor. lo que John, Donupegui, Sí, señor. Sí, señor, muy claro. okay, Robert, Alexander, Luis Sí, Orlando, instructor. Claro. ok, Luis Orlando, Luis Orlando no ha contestado, cada vez que le pregunto no me contesta nada, no sé si me está escuchando, entendiendo. Bien, de todas formas, para el próximo martes me traen avances de ese manual, ok. Ustedes ya tienen gran parte de los insumos, acá pues ya haríamos algunas correcciones y algunos ajustes. Pues de parte mía era eso lo que tenía para compartirles, ya saben ustedes que tienen acceso al material, ¿listo? El material que está aquí, ustedes pueden leerlo, ¿listo? En lo que ya hablan de capacitación de usuarios, eso lo vemos después. Primero el manual técnico. Paso a paso, instructor. Sí, ajá, sí, primero el manual técnico, sí. Primero el manual técnico, la próxima clase me lo traen avanzado. ¿Ok?
Bueno, entonces de parte mía era eso. Si no hay preguntas o si no hay alguna inquietud, daría la clase por terminada. Gracias, instructor. Feliz noche. Igual, Hasta luego. Muchas gracias, instructor. Buenas noches, que esté muy bien. bueno, ok, igual para ti.